tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidas a Impacto Económico. Vamos a repasar nuestros titulares. La crisis sanitaria de la COVID-19 elevó a cifras récord el desempleo en Colombia. Más detalles en los próximos minutos en Noticias de nuestra América Latina. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar las abultadas deudas del sector estudiantil universitario, esto en los Estados Unidos. Y continúan los ataques de Estados Unidos contra Huawei. Ahora esta empresa china y ZTE son consideradas formalmente como amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué implica esta nueva medida contra dichas compañías? En Economía 360 le vamos a contar esto y mucho más. Vamos a comenzar con esta información. La crisis sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19 ha llevado a cifras de desempleo a niveles récord en Colombia. Vamos a revisar de inmediato los siguientes datos que ha suministrado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estamos hablando del DANE. Durante el mes de mayo del presente año, la tasa de desempleo en Colombia se elevó hasta un 21,4% como consecuencia del parón económico causado por la pandemia de la COVID-19. Según el DANE, esto equivale a una pérdida de 4,9 millones de puestos de trabajo en el país suramericano. El resultado contrasta con los 10,9 puntos porcentuales de paro que había alcanzado Colombia en mayo de 2019. El paro es más elevado si se considera solo a 13 ciudades y áreas metropolitanas, llegando al 24,5%. Asimismo, el desempleo termina por afectar más a la población femenina, cuya cifra es de 25,4%, mientras en los hombres es de 18,6%. Por otra parte, la población desocupada pasó de 2,6 millones en mayo de 2019 a 4,7 millones el mes anterior. Y la cifra de ciudadanos inactivos se elevó de 14,5 millones de personas a 17,8 millones. Las ciudades con mayor desempleo fueron Huila, con una tasa del 32,8%, seguida de Ibagué, con el 31,7%. En contraste, las cifras más bajas la tuvo Barranquilla, con 14%, y Cartagena de Indias, con un 16,1%. Y fíjense en que hay otro país de la región sudamericana impactado en el mercado laboral debido a la pandemia del coronavirus, que se trata de Chile. La tasa de desempleo de Chile subió a 11,2% en el trimestre marzo-mayo, siendo la más alta en una década, esto según el Instituto Nacional de Estadísticas. Los principales factores que contribuyeron al incremento fueron las caídas en el comercio, cuya tasa de paro llegó a 19,4%, la construcción 23,1% y los servicios 42,1% por el impacto de la COVID-19. La cifra se incrementó 4 puntos porcentuales en 12 meses y también representa un alza frente al desempleo del 9% que se registró en el trimestre febrero-abril. Especialistas en la materia señalan que la cifra de desempleo podría ser aún mayor sin una ley de protección del empleo que comenzó a operar en abril para congelar los contratos de los trabajadores. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la inclusión de derechos laborales en el tratado comercial suscrito con los Estados Unidos y Canadá, esto es conocido como el TEMEC, y que entrará en vigor este 1 de julio. En la conferencia de prensa, AMLO resaltó que el TEMEC se incluye la protección de los trabajadores y afirmó que hay democracia sindical, lo que tiene que ver con mejores condiciones salariales y laborales, así como más prestaciones para los trabajadores en México. Los incumplimientos a normativas laborales y sindicales podrían comportar sanciones comerciales e incluso el embargo de algunas mercancías en la frontera.
Por ejemplo, el TEMEC contempla dos mecanismos de respuestas a las posibles controversias, uno estándar entre gobiernos y el novedoso mecanismo de respuesta rápida, que es de aplicación directa de un gobierno a una planta o a un conjunto de plantas, que solo podrá actuar en materia sindical y podrá sancionar en menos de 6 meses. Y los transportistas bolivianos anunciaron un paro en La Paz, así lo titula el portal de nuestra casa televisiva www.telesurtv.net. Allí lo tenemos en pantalla. La Unión de Trabajadores, o de Transportistas en este caso, Urbano Paceño, anunció para este 1 de julio el paro del servicio y la movilización en la capital del país. En ese sentido, el órgano exige el incremento de 0.50 bolivianos a las tarifas y a la habilitación de más asientos para transportar a los pasajeros. El dirigente sindical, Lucio Quispe, expresó que la medida de presión obedece a las negativas de la Secretaría de Vialidad de la Alcaldía frente a las demandas de este sector. Por esto, los sindicatos tomaron esta decisión de presionar a la alcaldía con el paro. En esa línea, las medidas restrictivas para los transportistas consisten en la inhabilitación del 40% de los asientos, la prohibición del tránsito de los fines de semana, la reducción de la jornada laboral y otras dentro de la crisis sanitaria. En Brasil, el déficit público tuvo un alza de 12.60% del Producto Interno Bruto hasta el mes de mayo. Todo esto por la crisis sanitaria que ha provocado la COVID-19. Según el Banco Central, Brasil registró un déficit en sus cuentas públicas entre enero y mayo de este mismo año de 366.154 millones de reales. Esto equivale al 12.60% del PIB del país. Esta cifra contrasta con igual periodo del año pasado, cuando el déficit equivalía a 5.36% del PIB. El alza refleja el impacto de la pandemia con la paralización de las actividades y el desplome de la recaudación tributaria. Asimismo, el déficit primario, que no incluye lo que el Estado destina al pago de los intereses de la deuda, fue de 131.438 millones de reales solo en el mes de mayo, la cifra más alta desde el inicio de diciembre de 2001. Igualmente, el saldo negativo entre los ingresos y los gastos del sector público consolidado fue de 214.000 millones de reales, frente al superávit de 7.000 millones de reales el año pasado. En tanto, la deuda bruta del sector público alcanzó 5.9 billones de reales. Esto es el 81.9% del PIB y representa un alza de 2.1 puntos porcentuales frente al mes de abril. Por otra parte, según el FMI, la caída del Producto Interno Bruto puede llegar al 9.1% este mismo año como consecuencia de la COVID-19. En Uruguay, la central sindical mantiene discrepancias con el ajuste salarial que fue propuesto por el gobierno y es tan solo de un 1%. El Consejo Tripartito, que reunió a los empresarios, representantes de los trabajadores y también el gobierno, concluyó con la negativa de la propuesta del gobierno con ajustes salariales del 3% en enero de 2021 y de 4% para los salarios más sumergidos. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdalá, expresó su desacuerdo con lo ofrecido para los salarios más bajos debido al deterioro del poder de compra del salario real. También Abdalá dijo que la central busca defender el trabajo y la reactivación en las condiciones seguras de la economía. Por su parte, el dirigente de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, Fabio Riverón, recalcó que deberían aparecer políticas más directas o premiar a las empresas que no despidieran. Sin embargo, Riverón detalló que ninguna de esas políticas se van a implementar. De la deuda estudiantil en los Estados Unidos vamos a hablar al regreso de esta primera pausa en nuestro segmento En Contexto. No se aparte, ya volvemos con más de Impacto Económico.
En los Estados Unidos, las deudas económicas entre la población estudiantil universitaria se han incrementado en los últimos años. Esto lo destacan así organismos estatales y también especialistas en la materia. Vamos a ampliar los detalles a continuación. Según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, la media de la deuda federal estudiantil en el país se sitúa en unos $34.000. Asimismo, el número de personas con deudas de $100.000 llegó a los 3,2 millones de estudiantes en el segundo trimestre de 2020, un 33,3% más que en 2017. Igualmente, el organismo estatal destaca que en Estados Unidos más de 270 ciudadanos debían al menos $1 millón cada uno y esa cifra se situaba en más de 100 en 2018 y en tan solo 14 hace 5 años. De acuerdo al medio británico BBC Mundo, la deuda estudiantil es la segunda causa de endeudamiento de las familias estadounidenses, solo por detrás de las hipotecas, y por ende es una de las grandes preocupaciones de la sociedad. De hecho, en 2020, el total de la deuda federal estudiantil llegó a 1,6 billones, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de España. Expertos sostienen que en Estados Unidos no hay límites para los préstamos estudiantiles federales. También sobre este comportamiento influye el aumento del coste de las matrículas en universidades. Un estudio de la organización de College Board indica que la matrícula media y las tasas se triplicaron en el caso de las universidades públicas con programas de 4 años. Mientras, en el caso de las instituciones privadas sin ánimo de lucro, con programas de 2 y 4 años, se duplicaron después de los ajustes por inflación. En este mismo país, en los Estados Unidos, las carreras universitarias más costosas suelen ser la medicina, el derecho y la odontología. Esta es una realidad que explica el por qué hay estadounidenses que han llegado a deber más de $1 millón. Los detalles a continuación. Hace unos años, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un caso de un ortodoncista estadounidense que a sus 37 años aún debía más de $1 millón tras cursar estudios superiores. Ante dicho caso, Travis Horby, fundador de Student Loan Planner, explica que es probable que la persona haya pedido el máximo de préstamos, que son $500.000 para sus estudios de pregrado en una escuela de odontología en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Asimismo, indica que para convertirse en ortodoncista tuvo que solicitar después otro programa por $300.000, que con el interés acumulado mientras estaba estudiando sin hacer pagos se convirtió en una deuda de más de $1 millón. Por su parte, el catedrático de Economía David Feldman de la Universidad Pública William & Mary precisa que el monto total de deuda estudiantil ha ido creciendo porque un número mayor de estudiantes de la mitad de la población que menos gana ha optado por estudios universitarios con tiempo. En ese contexto, en suelo estadounidense, aquellos que optan por una carrera universitaria pasan por 2 fases. La primera, los estudios de pregrado, que son de conocimientos más o menos generales, y la segunda, de posgrado, necesarios para recibir un grado o título más especializado. La sumatoria de las 2 fases pueden llevar a una persona a estudiar hasta 10 años y por ende a tener un endeudamiento como el del ortodoncista que reseñó el diario The Wall Street Journal. Durante el año 2019, la Reserva Federal de los Estados Unidos reportó que tan solo un 17% de los adultos con deuda estudiantil pendiente estaban atrasados en sus pagos. Para la economista Sandy Blount, hay que preocuparse por el número de personas que están abandonando sus estudios, y esto se debe puntualmente por la desigualdad. Ella refiere que los estudiantes afroestadounidenses piden prestado mucho dinero más que otros y tienen mayores dificultades para luego devolverlo, o por el incremento del precio de las matrículas, que están relacionadas con la falta de financiación en la educación superior pública. Según la vocera, ir a la universidad compensa a mucha gente, incluso con los precios de la matrícula subiendo. Sin embargo, recalca que la situación no es para todos y está claro que hay que proteger a los menos favorecidos. Tiempo de establecer una segunda pausa. Al regreso vamos a hablar de los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo allí con ZTE y Huawei? Se los contamos al regreso.
En medio de la pandemia de la COVID-19 por la que atraviesa el mundo, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos designó formalmente a las compañías chinas Huawei y ZTE como amenazas a la seguridad nacional para las redes de comunicaciones estadounidenses. Esta decisión de la Comisión prohíbe a las empresas estadounidenses recurrir a un fondo gubernamental de 8.300 millones de dólares para comprar, obtener, mantener, mejorar o modificar de otra manera cualquier equipo o servicio producido por dichas firmas chinas. Por otra parte, el comisionado de la comisión, Geoffrey Starks, señaló que el equipo de Huawei sigue vigente en las redes estadounidenses e indicó que el Congreso de los Estados Unidos debe asignar fondos para reemplazarlo. Huawei se encuentra inmerso en un enfrentamiento con Washington que lo acusa de espiar el gobierno de China a través de sus dispositivos, algo que la compañía china está desmintiendo. No es la primera vez que el gobierno de Donald Trump arremete contra Huawei. Tan solo en mayo del año pasado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluyó en su lista negra a Huawei. En Francia, los trabajadores del sector de la salud salieron a las calles para exigir al gobierno mejoras laborales. La movilización se realizó en París y otras ciudades del país, tales como Rennes, donde los médicos, enfermeras y demás personal del Hospital Saint-Malo, ubicado en la referida urbe, protestaron para presionar al Ejecutivo por aumentos salariales y de presupuesto para un sistema de la salud que fue llevado al límite por la pandemia del coronavirus. Las manifestaciones se produjeron cuando el gobierno se prepara para concluir el próximo viernes semanas de conversaciones con los trabajadores del gremio sobre las revisiones hospitalarias en respuesta a la crisis. El secretario de la CGT del hospital, David Bandé, aprovechó la ocasión para denunciar que el gobierno les prometió un bono para todos los trabajadores del centro de la salud, un beneficio que según Bandé ha llegado a pocos. Por el momento, no hay un anuncio realmente concreto del gobierno. Y no estoy ocultando el hecho de que, por ejemplo, el bono para los trabajadores del hospital se anunció como un bono para todos los trabajadores del hospital. Y en realidad no era el bono para todos. El fabricante aeronáutico Airbus ha anunciado que prevé recortar 15.000 puestos de trabajo a nivel mundial. En concreto, el recorte será de 5.100 empleados en Alemania, 5.000 en Francia, 1.700 en Reino Unido, 900 en España y el resto en otras partes del mundo. La compañía, a través de un comunicado, ha argumentado su decisión en que la actividad de la aviación comercial ha disminuido cerca del 40% en los últimos meses, ya que la industria en su conjunto se enfrenta a una crisis sin precedentes. En este sentido, en el texto, Airbus señala que las cadencias de la producción de los aviones comerciales se han adaptado en consecuencia. Por su parte, el consejero delegado de Airbus ha indicado que dicha empresa se enfrenta a la crisis más grave que este sector haya experimentado. Dijo además que van a asegurar la sostenibilidad de la empresa y garantizar la capacidad para salir de la crisis producto del coronavirus. La economía de Canadá registró una caída en el cuarto mes del año y esto se debe a la pandemia de la COVID-19. Datos difundidos por el Organismo Público de Estadísticas de Canadá revelan que la economía de ese país se contrajo 11.6% en abril, esto a consecuencia del parón de la actividad causado por la pandemia. Tal resultado representa la mayor reducción mensual en la historia de este país. Los sectores más afectados fueron el manufacturero, que cayó 22.5% debido a que la mayoría de las provincias de las autoridades obligaron al cierre de las factorías o a una drástica reducción de su producción. Asimismo, la producción automovilística se redujo 97.7%, mientras que la producción de componentes para el sector disminuyó 86.4%. Todo esto sin contar que el sector de la alimentación y el de la construcción también disminuyeron 12.8% y 22.9% respectivamente. El Banco de España descarta la recuperación económica hasta finales del año 2022. Lo titula así el portal web Sputnik. El Banco de España descarta que la economía del país recupere los niveles anteriores a la crisis de la COVID-19 antes de finales del año 2022, dada la gravedad del impacto de la pandemia en la actividad y también en el empleo. Según las previsiones del banco, la economía española podría llegar a caer hasta 15.2% este mismo año,
a raíz de las medidas restrictivas y de confinamiento que han sido adoptadas por el gobierno para contener la pandemia del coronavirus. La entidad financiera asegura que la caída en el segundo trimestre será más intensa. Ya en el primer trimestre del año, el PIB sufrió la mayor contracción intertrimestral de su serie histórica, con una caída del 5.2% debido al coronavirus. Pasamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación de WTI, 39.47 dólares el barril, ha perdido 0.58%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 41.08 dólares el barril, ha perdido 1.51%. Y por último tenemos el crudo OPEP, 37.33 dólares con una baja de 0.66 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales allí en pantalla. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.